hablar algunos temas y presentar un balance general, obviamente general, en esta multitud que nos acompaña en el día de hoy, que ya en el ejercicio de gobierno, a 2 días del cambio, a partir de la decisión del pueblo de Colombia, pues finaliza el 6 de agosto. Por ahí pululan fake y mentiras, pagos por Netanyahu, Milei y un narcotraficante que se llama Juan Orlando Hernández, que tratan de embrutecer la conciencia popular, de quitarle la luz, de hundirle en la oscuridad, porque solo en la oscuridad este tipo de personas pueden controlar al ser humano, a la humanidad. No puede ser bajo el rayo del sol, no puede ser bajo la luz, porque vienen de una especie que se llama Homus vampirus y que son adictos a la sangre. Ustedes han visto Netanyahu. Netanyahu está metiendo dineros en Colombia. Ha asesinado 22,000 bebés de manera sistemática a través del genocidio y el misil en la ciudad de Gaza. ¿Alguien aquí se ha atrevido a decir públicamente en Colombia que está dispuesto a que pasen cosas peores que pasó en Gaza? Es decir, está amenazando al pueblo de Colombia con misiles. Y creo todas las mujeres de Colombia, a las madres de toda Colombia, no importa la edad de sus hijos ni cuántos, que examinen bien esa frase. Quizás nuestra prensa no nos hable bien de qué pasó, no nos informe correctamente de qué pasó en Gaza, allá en Palestina, en donde nació Jesús palestino, que bebé también era allá en su cuna. Y hay que decirles a cada madre de familia de Colombia, a cada mujer, que sobre esa tierra donde nació Jesús, ahora han caído miles de misiles para exterminar todo un pueblo, para destripar un pueblo, y que eso dejó como consecuencia 22,000 bebés de menos de 1 año, de menos de 2 años, aplastados en sus casas por la explosión de los misiles que mandaban los países desarrollados sobre una población llamada Gaza. Decir ahora que va a pasar algo similar en Colombia de parte de una voz de alguien que no ha nacido en este país realmente, que ha jurado lealtades a otras banderas diferentes a la nuestra, en realidad preocupa, debe preocupar. Porque en un pueblo 10, 12, casi 15 veces más grande como el pueblo colombiano lo es, sobre una ciudad como Gaza, eso significaría ni más ni menos un genocidio sobre nuestra niñez y sobre el pueblo de Colombia, todo sin mirar, porque un misil no tiene detector de quién es azul, de quién es rojo, de quién es negro, de quién es blanco.
Un misil mata a todos por doquier, allí donde caiga. Y no podemos permitir que en el pueblo de Colombia, en el territorio de Colombia, caiga un solo misil agrediendo nuestra nacionalidad. Así que el presidente de Colombia actual no puede quedarse callado cuando dicen que a Colombia le van a pasar cosas peores que a Gaza. Yo fui el primer presidente del mundo, por eso sufro lo que sufro, en decir, en el universo, en el planeta entero, el primer presidente en decir que en Gaza había un genocidio, y no permito, no lo permitiré, y el pueblo de Colombia no permitirá que en Colombia estalle un genocidio como ya ha pasado en nuestra propia historia, porque no es sino leer libros, no es sino mirar nuestra historia contemporánea, que no tenemos que ir más allá. Cuando Santander intentó asesinar a Bolívar y cuando pasamos por lo que se llamó la patria boba. Patria boba no podemos hacer hoy, porque desde el 9 de abril de 1948 van 700.000 personas asesinadas por razones políticas, unas al principio, por razones ideológicas, otras después, y ahora simplemente por codicia, y son los codiciosos y codiciosas los que se quieren tomar el poder en Colombia. Han dicho, y es algo que no puede pasar desapercibido tampoco, y que un presidente de Colombia democrático, serio, responsable de su cargo, tiene que decirle a todo el pueblo de Colombia para reflexionar. Aquí no vine a decir por quién votar, sino por qué cosas reflexionar, entre varias. Han dicho que van a destriparnos. ¿A quién? Al presidente, a mis ministros, que ya los ponen todos en listas de exterminio, a periodistas y activistas, a los que mandan a detener con tortura incluida en los Estados Unidos de Norteamérica, o que persiguen y a través de hackers de origen venezolano, cuyo nombre ya tenemos, bloquean y tumban sus páginas, sus maneras de comunicarse y expresarse libremente en esta democracia y en esta libertad, para que no se les oiga, para que no se les escuche, como pasó con los muchachos de En la Ventana, o como pasó con Beto Coral, o como viene pasando con las amenazas y el perfilamiento a Daniel Coronel y a tantas otras figuras que ya están siendo silenciados en su palabra por una censura que se establece a través de logaritmos, de métodos que recorren las redes para que solo suene una voz, para que solo suene o silencio o una sola voz, la voz del Führer, que quiere que el pensamiento diferente y la diferencia se acabe en Colombia, y no podemos permitirlo. ¿Qué significa destripar? ¿Qué significa ese lenguaje violento? Yo le digo a Uribe, sírvase sumarse a esta tarima y nos damos un abrazo y nos vamos juntos a declarar ante la JEP las verdades que el pueblo necesita saber.
insultarlo y muchísimo menos me atrevería a decir en ninguna parte que una parte de la sociedad deba ser destripada. Es que quieren otra vez lanzarnos a los cocodrilos del señor Hugues, que está entregando plata en el Cesar para ver si retorna de nuevo al poder. Es que quieren regresarnos de nuevo a la gobernanza paramilitar para que 90,000 colombianos otra vez tengamos que encontrarlos en listas, pero no de exterminio, sino de quienes ya descuartizaron en las fosas comunes o en los 50,000 desaparecidos. Yo le dije a Uribe en mi oficina: contra usted ni contra nadie de la oposición mi gobierno ni en su familia va a perseguir sus bienes ni su honra. Si la justicia lo llama, no es por nosotros, es por él. Y aún así le dije: no permitiré jamás como presidente que una corte internacional y un país extranjero se lo lleve en extradición por criminal de guerra o por criminal contra la humanidad. Es la justicia colombiana la que debe decidir y nosotros la respetamos. Pero ¿cómo así que pasados 4 años, cuando hemos sido caballeros en la política y no nos han traído en las noticias el que 3,000 jóvenes fueron puestos bajo cárcel y prisión, o que 60 jóvenes les quitaron los ojos, o que fueron torturados con gases lacrimógenos, o que quedaron en las calles en medio de la sangre? Aquí a nadie que se haya manifestado en oposición o no, no importa, le hemos tocado un pelo y le hemos demostrado cómo un gobierno en Colombia sí puede ser democrático y cómo puede irradiar vida y libertad. Vida y libertad. Pero ahora nos anuncian es lo contrario. El agradecimiento a toda una nación, demostrar cómo podemos compartir a Colombia, cómo vivimos todas y todos en un mismo país hermoso y rico que es Colombia. Ahora nos mandan esa la división, nos mandan esa que nos miremos como si fuéramos enemigos, que nos golpeemos en las calles, que nos miremos con un corazón que ya abandona el amor a la vida y a la libertad y que empieza a arrodillarse ante la esclavitud, la indignidad, el odio que no puede volver a Colombia. Cuando a Colombia, y esta es la reflexión que hay que hacer, la inundó el odio allá en 1950-51, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, nos dejaron 300,000 cadáveres de campesinos. A ese odio no podemos volver. El que se vista de azul o de rojo como en aquel entonces no tiene por qué matarse entre sí. Nadie, y menos el que quiera ser presidente de Colombia, pueda decirle al pueblo de Colombia que nos matemos entre nosotros o que unos van a destripar a los otros, porque ya no quedaría patria, ya no quedaría bandera que defender, ya no quedaría ni el amor ni la libertad, sino que nos conducirían por el camino de la esclavitud, de la negación de los derechos a unos y a otros votantes. El que se acerque a una urna el domingo debe acercarse reflexivo, ella o él, reflexión para que su voto no se llene de sangre futura,
sino que se llene de la paz futura, se llene de la ilusión, se llene de la esperanza. Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este gobierno, que me haya hecho presidente, lo ordeno como presidente y mandatario del mandato que es el pueblo, debe agredir a nadie el domingo. Nada. A nadie. Los miraremos con amor al que insulta, al que agrede, pero cuidaremos del voto. La tarea del domingo es votar. Votar. Pobres, gente que aún permanece en la pobreza, porque aquí estos datos nos muestran cómo sacamos de la pobreza monetaria 3.800.000 personas hasta diciembre del año 2025. El 6 de agosto de este año, ya con el salario vital actuando, esas 3.800.000 personas se convertirán mínimo en 5 millones de personas que abandonan en toda Colombia la pobreza monetaria. Y más aún, en la condición más extrema de pobreza, en los parias de la tierra, como dijera el poeta, los parios de la tierra, sacamos 1.800.000 personas en estos 4 años de la condición más indigna, y aún falta mucho, pero estoy seguro que para el 6 de agosto, gracias al efecto multiplicador que en toda la sociedad, gane el más, gane el menos, tiene el salario vital decretado, podremos decir que 2,5 millones de personas habrán salido de la pobreza extrema. Es decir, que yo me iré de ese frío Palacio de Nariño, no sé si alegre, no sé si triste, pero me iré con el orgullo de que mi gobierno logró sacar 7,5 millones de la pobreza, de las condiciones de pobreza, personas a las que abrazo y les doy las gracias y les digo: continúen, porque la vida es ancha y hermosa y merece de ellos y de ellas. Bien, decir que nos van a destripar se contesta con amor y con flores. Ojo, no vamos a caer en la trampa. Ya sabemos que intentan algunos por ahí, que no es más sino hundirnos en la violencia fratricida, y Colombia es una, no son dos. La patria colombiana se respeta en su verdadera bandera, se respeta en su verdadero pueblo. Aquí ningún genocida, aquí ningún tiramisiles, aquí ningún presidente del sur de América que ya condenó a Argentina a ser de los países más pobres del mundo, y a los argentinos y argentinas, en vez de comer esa carne deliciosa que tienen, a comer burro. Eso Colombia creo que no lo debe aceptar. Esa reflexión hacia el voto pido que se haga. Primero, que toda la población pobre en cualquier rincón de Colombia salga de la manera que se pueda a votar y a votar donde más cercano les quede. Segundo, que toda la población trabajadora asalariada de Colombia que ha logrado obtener la reforma laboral y a partir de ella disminuir la población no asalariada pobre, salga, trabajadoras y trabajadores de todo el país, a votar. Que nadie se quede en la casa. A las mujeres de
sin pensar en condición económica, región, que salgan, porque lo que hay que defender en Colombia es la vida, es la posibilidad de una vida mejor para ellas, para ellos y para sus hijos. Este es el momento. El domingo es el sitio y el lugar a donde nos congregaron, y sobre todo a las mujeres de esta patria, a votar y a votar por la vida y por la libertad. Y convoco a todas las juventudes de Colombia, a todas, a que no nos quedemos en la casa o en el parche o en el rincón, que llegó el momento, como hace 4 años, cuando desangraban la juventud en las calles de Colombia, que llegó el momento de nuevo, sin que se quede ninguna joven, ningún joven, porque de ellos es el futuro de este país, las primeras víctimas. Si las cosas no van como las energías de la luz quisieran, como la luz quisiera y la verdad, los invito a salir sin pereza a la primera hora, cuidar todas las horas de la jornada electoral y convertirse en testigos digitales desde su casa, si es que no son testigos físicos en las mesas. Los y las invito a votar y a votar por la vida y por la libertad. Dos datos para el Valle del Cauca. ¿Saben cuántos niños, a través de las reformas que sin el Congreso de la República pudimos hacer en Colombia en el sistema de salud, construyendo puestos de salud, arreglando y edificando los hospitales públicos, disminuyendo la intermediación financiera de las EPS, construyendo los equipos de a 8 personas, enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, recorriendo cada casa de los territorios excluidos de Colombia? ¿Saben ustedes cuántos niños, comparados con el último año del gobierno del señor Duque, pudimos salvar en el Valle del Cauca? 5.532 niños y niñas. Gracias a Guillermo Alfonso. Venga para acá. No solo gracias a usted. A un gran equipo, a 100,000 enfermeras, médicos y médicas de los equipos básicos de salud. En el Valle del Cauca hay 590 equipos, 927 equipos recorriendo las casas. Y en el mar Pacífico, un buque que lanzamos a la mar, el Bencos Viejo. Haceme aquí el... Príncipe que se libertó y creó el primer palenque libre de América. 5.352 niños y niñas nacidos bebés en estos 4 años que hoy viven, y que si hubiera seguido la estadística del 2022 de Duque y Restrepo, hubieran muerto. Esa es la ganancia en vida. ¿Cuánto valió esto? Bastante. 1.3 billones de pesos del presupuesto nacional.
no del alcalde del Cali, sino del presupuesto nacional. Aquí ya tenemos atención primaria en salud. Presente. Gracias, ahora vemos. Ay. Bien, sigamos. 1.3 billones Sí, señor. en 151 proyectos, puestos de salud y hospitales, 88 ambulancias para todo el Valle del Cauca. Y eso nos dejó un balance en términos de vida, que es lo que nos importa. Guillermo Alfonso, gracias por su trabajo. Gracias, presidente. Ya nos falta hasta el 6 de agosto, Sí, señor. lo cual si me lo permite comparar con una de las personas que están financiando inconstitucional e ilegalmente una campaña que habla de acabar con estos logros, y por eso los defiendo, tendríamos que comparar cifras. ¿Cuántos niños y niñas en todos los indicadores de mortalidad perinatal de menores de 1 año o de 5 hemos salvado en toda la República de Colombia si nos comparamos con el último año que dejó en estadística de muerte el gobierno de Duque y Restrepo? Más de 10.000 niños, señor presidente. 15.000 fue la culpa. 15 fue la cuenta. 15.000. ¿Cuántos niños asesinó el que financia una campaña de Colombia en Gaza? 22.000. Nuestro balance es que mientras en Gaza con misiles asesinaban 22.000 bebés, en Colombia, en el gobierno de la vida, salvamos la vida de 15.000 bebés. Hay que escoger y hay que reflexionar si la vida o la muerte, que es la contradicción básica en este planeta, en este país de tantos años que hemos vivido y de la historia nacional. Siempre nos debatimos en si vamos por los caminos de la vida o vamos por los caminos de la muerte generalizada y el genocidio, y la luz o la oscuridad. Una y otra vez, cuando entramos a la guerra, la oscuridad; cuando entramos a los tratados de paz y a la paz, la luz. Así que pido escoger la luz. No nos vayamos por la oscuridad. Otra estadística: educación. La educación en el Valle del Cauca. Si invertimos 1.3 billones en salud, en educación hemos invertido 739.000 millones en infraestructura de educación superior. Sedes universitarias en Cali, Jamundí, Buenaventura, Candelaria, Palmira, Tuluá, El Dobio, que nos han dado 18.000 nuevos cupos agregados a los que ya había, y eso nos ha hecho pasar de 51.000 estudiantes que encontramos en la universidad primeros, pasamos a 78.000 jóvenes que hoy casi todos estudian en gratuidad en la educación superior en Colombia. En el Valle del Cauca. Fue una promesa en mi campaña que un joven o una joven de familias trabajadoras sin recursos, incluso de la clase media, puedan entrar a una universidad pública y gratuita, y se necesita más.
porque tienen que ser todas y todos. Le pedí al ministro de Educación, le pedí que el 20 de julio presente un proyecto de ley, dependerá del gobierno que exista, en donde ya no se focalice la educación gratuita en la universidad, sino que todo joven, cualquiera que sea su condición económica, toda joven pueda estudiar por derecho gratuitamente en la Universidad Pública de Colombia. El derecho no se focaliza, no es para unos sí, para otros no. Cualquiera que sea el criterio de trazar esa frontera, no se debe hacer en los derechos, ni en la salud, ni en la vida, ni en la educación. Así que ese proyecto de ley, Alex, usted ya no estará ahí, ya sale del Congreso. En ese nuevo Congreso que se instala el 20 de julio y al que daré mi último discurso como presidente de Colombia, le presentaremos el proyecto de ley en donde todo joven en edad y con las condiciones de estudiar la educación superior por haber cumplido su educación básica y previa, tendrá derecho gratuitamente a la entrada de cualquier universidad pública de Colombia. Y pasemos a otros temas. Y por último, la política social en general. Ya dije que habíamos sacado millones de personas de la pobreza. Para el 31 de diciembre, aproximadamente 5 millones de personas. Para este 6 de agosto, gracias al salario vital, tendremos 7,5 millones. Pero eso ha dejado y ha sido producto de unas políticas que hay que cuidar. Y hablo de 3 políticas en concreto. Primero, el salario vital y familiar. Ojo, caleños, caleñas, colombianos y colombianas trabajadores. Si ponen contratación por horas como ley de la República, no se obtiene salario mínimo vital. Se acaba la lucha de estos 4 años de manera negativa. Si ponen salarios por hora, contratos por hora, el pueblo trabajador se vuelve esclavo. Y ya Bolívar ayudó, y Bencos viajó, y hasta el Partido Liberal en su nacimiento a acabar la esclavitud en Colombia. Y ojalá el mismo pueblo no se encadene de nuevo. A la población descendiente afro, a la que le merecemos respeto, a la que le merecemos incluso una indemnización colectiva en Colombia y el mundo, porque son descendientes de uno de los peores crímenes contra la humanidad de nuestra historia civilizada, entre comillas, que fue traer esa población a la fuerza del África para ponerla a trabajar por perpetuidad, por la simple codicia de unos hombres blancos que venían de España y dejaron sus descendientes, parece, con la misma mentalidad. No podemos, personas afros, personas colombianas de todos los colores, país del arco iris, de todas las tonalidades de la piel, no podemos hacer regresar de nuevo la esclavitud a Colombia. Y entonces, a detener ese embeleco que llaman contratación por horas, es el salario
vital y familiar el que puede sacar de la pobreza a toda la Colombia pobre si mantenemos esa política, si la profundizamos. Pero además hicimos algo que tampoco puede terminar si acaban con la reforma pensional, y es el bono pensional para nuestros abuelos y abuelas. No tiene una sociedad perdón si no es capaz de cuidar a sus ancianos, a sus ancianas. 3 millones de personas encontramos cuando llegamos al gobierno sin pensión, algunos con una limosna de 80,000, 70,000 pesos mensuales. ¿Quién come con 80,000 pesos mensuales? Me pregunto. Y nosotros dijimos que nuestros viejos y viejas al menos se tomen un plato de sopa caliente y puedan dormir en un colchón cómodo y dormir con una sonrisa. Lo logramos. 3 millones de viejos y viejas hoy duermen con lo que les hace pasar de ser extremos pobres, 235,000 pesos mensuales, y poder tomarse un plato de sopa y poder dormir en un colchón cómodo y tener una sonrisa en el corazón. Le vamos a quitar la comida, la cucharada de sopa de su boca. Le vamos a quitar la sonrisa de su corazón. Pues este es uno de los grandes logros del gobierno de la vida. Sacar a sus viejos y a sus viejas de la pobreza extrema y darles su última fase vital, alegría, amor, y poder estrechar su familia con la dignidad. No podemos entonces retroceder lo que ha avanzado la sociedad colombiana en términos de igualdad social, en términos de salida de la pobreza, en términos de esperanza a la juventud, en términos de dignidad a la clase trabajadora a la cual pertenecemos la mayoría. Y finalizo, último dato. ¿Cuántos viejos y viejas sacamos en el Valle del Cauca de esa pobreza extrema que no tenían ni pensión? Mauricio. Del Cauca pasamos de 176,000 beneficiarios del bono pensional que recibían 80,000 pesos a 272,000 abuelos y abuelas que hoy reciben 230,000 pesos. 272,000 abuelos y abuelas en todo el Valle del Cauca. Por eso sacamos tanta gente de la pobreza. Es a partir de estas políticas, que no es un regalo. Entonces ahora dicen que derrochamos. ¿Cómo se puede derrochar si se gastan niños, si se gastan en viejos que no pueden trabajar? ¿Cómo decía algún intelectual por ahí de pacotilla? Se puede decir que la pobreza bajó en Colombia porque nos endeudamos muchísimo. Y ese es un lujo que no se puede mantener, dijo Restrepo. Mentiras. El gobierno de Duque dejó a Colombia con 1.100.000 pobres más de lo que recibió el gobierno. Ni Uribe 1, ni Uribe 2, ni Santos 1, ni Santos 2 entregaron el país con más pobres. Algo hicieron. Disminuyeron pobreza. El único gobierno de este siglo que la aumentó se llama Duque y Restrepo, su ministro de Hacienda.
Pero en todos esos gobiernos, y aún no hemos terminado, al 6 de agosto doy una cifra preliminar, ninguno de esos gobiernos bajó tanto en personas, en número de seres humanos, la pobreza, ni en porcentajes, como lo hizo el gobierno de la vida que está por terminar. Por eso podemos decir, última política, las mujeres jóvenes, madres de niños menores de 6 años y solas, porque el hombre o las dejó, o murió, o se evadió por cobardía, por no cuidar a sus hijos que creó como ella. Es uno de los principales problemas de Colombia y es una de las fuentes de pobreza, porque una mujer joven con hijos hace lo que sea, incluso tocar la indignidad de su cuerpo sagrado para poder sostener a sus hijos. Y decidimos que la desnutrición infantil caería si ayudábamos a esas mujeres y el Estado se convertía en su compañero, al menos para ayudar a que los niños y niñas nacidos pudieran crecer sin desnutrición y vivir después de, porque la desnutrición se come el cerebro del ser humano entre los 0 y los 7 años, porque su daño es irreversible. No podíamos dejar a esas mujeres solas y pusimos una transferencia de $500,000 de pesos mensuales, sabiendo que esa mujer gastaría primero en general en la nutrición de sus niños. Y ministro de Salud, ¿cuánto ha bajado la desnutrición infantil en Colombia? Oigan esta cifra. Gracias a eso, a entregar ese dinero que es para la niñez que no puede trabajar, desde el último año del gobierno de Duque a esta fecha, hemos bajado la desnutrición infantil en Colombia a la 1/4 parte de lo que lo dejó el señor Duque y su ministro de Hacienda, Restrepo. 1/4 parte. Ningún gobierno le queda fácil realizar unas tareas como esa, y la hicimos con algo de dinero, sí, que no es derroche, que es el gasto prioritario que se necesita para sostener la vida, pero en ello nos ayudaron centenares de miles, 1,5 millones de mujeres jóvenes que, sabiendo de ese apoyo, lograron hacer que sus niños y sus niñas en estos 4 años no tuvieran la irreversibilidad en el cerebro o de la muerte a través de disminuir sustancialmente la desnutrición en Colombia. Balance. Respecto a Duque, el gobierno de la vida bajó a una 1/4 parte la desnutrición infantil en Colombia. Y como un gobierno así, que sube el salario real, que convierte el salario mínimo no en tortura, sino en instrumento de salida de la pobreza y de aumento de los ingresos de la clase media, porque todos los sectores sociales de Colombia han visto subir en estos 4 años sus ingresos familiares. Se ha llenado las neveras, hay más comida en las casas, ha bajado el hambre en Colombia. Entonces hay círculos de poderosos, círculos de codiciosos, gente que lo único que piensa es en sacar petróleo con el fracking e irse del país a los 3 años cuando ya acaben el agua.
gente que piensa en destruir los ríos sacando el oro a manos llenas para llevarse petróleo y oro hacia los Estados Unidos y dejarnos sin el agua a las y los colombianos, sin país, sin riqueza, como se han organizado, como tienen el apoyo de los dineros del señor Milei, del narcotraficante que fue presidente en Honduras, Juan Orlando Hernández, que con el dinero de Yetancau indultaron estando preso en los Estados Unidos, mientras a nosotros nos meten en las listas del destripador, del que quiere enfrentarnos entre colombianos. Pues hemos hecho la investigación. No voy a decir quién la hizo, pero sí una entidad oficial. Y se ha entregado en el día de ayer a la Fiscal General de la Nación. Y voy a leerlo para que quede como constancia 2 párrafos de esa investigación que se llama Operación Ajax Limpiador. Creen que nos despercuden el color de la piel con esta operación, pero más bien creen que exterminan nuestras ideas y nuestra fuerza. Y el análisis es el siguiente. El análisis de inteligencia financiera y auditoría forense confirma, y todos los datos la tiene la Fiscal General de la Nación, por si alguien se atreve a decir que es mentiras. Confirma la existencia de una presunta red delictiva transnacional que opera detrás del portal en internet web Petroleaks, Petroleax con K y S final. Ahora tengo Petroleaks. No es de petróleo, es de Petro. Petro es contrario al petróleo, si es cierto, porque creo más en la energía limpia y no en la energía de la muerte. Utilizando esta página como un instrumento central de guerra reputacional, la moral, la dignidad del ser humano puesto en guerra y desestabilización dirigida directamente contra el gobierno actual y su partido político. Hay muchos partidos con el gobierno actual. La mitad de la población colombiana lo eligió. Y ojalá me vaya el 6 de agosto con el apoyo de la inmensa mayoría de la población colombiana. La red es coordinada mediante un entramado de empresas matrices. Empresas matrices ubicadas en Medellín, con corporaciones espejo en Estados Unidos. Fundan una empresa en Medellín y crean otra por la misma empresa en los Estados Unidos, diseñadas específicamente para triangular recursos y administrar estas plataformas virtuales de desinformación masiva, lo que les llega por redes de desinformación, de mentira, lo que aparece en YouTube, en Netflix también, lo que aparece en inteligencia artificial, viene de plata de empresas matrices de Medellín. Este esquema delictivo recibe de manera sistemática flujos de capital provenientes de su propia red corporativa interconectada, es decir, de empresas de Medellín, de un partido político en Colombia. Y está probado por qué línea mandaron la plata, de qué cuenta y a qué cuenta en el exterior. Un partido que no voy a mencionar aquí su nombre todavía, de la desviación de dineros públicos. Es decir,
han robado el Estado para el desprestigio del presidente de la República, convenios interadministrativos sin licitación de grupos armados organizados, es decir, de los grupos del narcotráfico vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo para evadir el escrutinio judicial, el control de la DIAN y la trazabilidad de la UIAF. Las organizaciones instrumentan sofisticadas maniobras de confusión patrimonial y se refugia dentro de organizaciones no gubernamentales, utilizándolas como fachadas y sellos reputacionales para dotar de aparente legalidad institucional los ingresos de dinero de origen ilícito. Con esta robusta capacidad operativa, la organización moviliza flujos de capital transfronterizos y divisas mediante operaciones de compensación al margen del sistema cambiario formal, canalizando el dinero a través de cuentas de la Florida y jurisdicciones de opacidad fiscal, llámese paraísos fiscales. Estos recursos económicos son inyectados de manera coordinada para robustecer la infraestructura digital de la plataforma y financiar los ataques sistemáticos contra la legitimidad de las instituciones gubernamentales por la gravedad de la triangulación de capitales de origen mixto, público, corporativo, político y criminal, el reporte de sistemático de pasivos inexistentes con filiales aliadas para vaciar la liquidez y la falsedad en la facturación de costos para anular la base gravable. Esta operación tipifica de forma indiciaria los presuntos delitos de lavado de activo, concierto para delinquir, evasión fiscal agravada y delitos contra el orden institucional. Esta operación ya detectada, ya mencionaremos mañana la plataforma desde donde se centran los recursos y algunos nombres de empresas y empresas espejo. Se dedica exclusivamente a la actividad de desprestigio del presidente de la República, de miembros del gobierno y de algunas campañas que estuvieron en la pasada justa electoral. Y así es como con dinero criminal ilícito se está haciendo una campaña de embrutecimiento y desinformación generalizada que hay que frenar, nombrando quiénes son sus autores con nombre propio, sus cuentas de transferencia de dineros, los lugares desde donde se hacen los dineros y las empresas que en Estados Unidos están realizando este crimen con dineros, no solo públicos de Colombia, no solo privados de empresas de Medellín, sino del narcotráfico internacional. Y dejo esa primera denuncia para terminar estas palabras. Creo que el momento de la reflexión ha llegado hoy, esta noche, mañana y los momentos antes de ir a votar. Voten temprano, pero el presidente de Colombia les solicita reflexión. No se trata de construir de nuevo, como en 1948 o como en 1992, una orgía de sangre en Colombia, una división del país a partir de la muerte y del odio. No se trata de votar por la sangre en Colombia derramada. No se trata de destripar ni un solo colombiano o colombiana. No se trata de convocar
espectros de la muerte y fuerzas de la oscuridad. Se trata de convocar las fuerzas de la luz y de la vida. O nos vuelven esclavos o nos convertimos en espíritus y seres libres, todos en cualquier parte del territorio nacional. Esa bandera tricolor que con orgullo levantamos, cuya mitad la hicieron los esclavos y las esclavas de Haití, porque era la bandera de la primera revolución por la libertad y en contra de la esclavitud en toda la humanidad. Es la bandera de la libertad que Bolívar y Miranda querían que tuviera una franja amarilla, porque es el color del sol en el Caribe. Esta bandera significa libertad y no muerte. Y por eso el domingo invito a reflexionar y a votar por la vida y la libertad. Siempre, siempre y siempre por la vida y la libertad. Siempre, siempre y siempre por la vida y la libertad. Siempre, siempre y siempre. ¡Viva Colombia, país de la belleza! Les habló Gustavo Petro y fui su presidente con mucho